Voy a comenzar situando la ponencia, presentando el problema al que me quiero aplicar. El problema en términos generales queda expresado en el principio de razón suficiente, aquel según el cual todo sucede por una razón. En el semestre de invierno de 1955 a 1956, Heidegger impartió un curso cuyo objeto de estudio era este mismo, el principio de razón suficiente, pero la forma de acercarse al problema exigía un cambio terminológico relevante, que en realidad no parte del río Heidegger, sino que viene incluso ya en una larga tradición que le precede. Heidegger llama al principio de razón suficiente der Satz vom Grund, la proposición del fundamento. Y según dice, la proposición del fundamento reza nihil est sine ratione, es decir, nada es sin fundamento. Esta proposición ha sido enunciada por autores como Suárez, Descartes o Wolff. Sin embargo, como señala Heidegger, la proposición del fundamento ha sido por primera vez alcanzada y especialmente localizada como proposición dentro del ámbito de las meditaciones maduradas por Leibniz en el siglo XVII. Es en Leibniz, por lo tanto, en quien me voy a centrar. En el parágrafo 32 de su monografía, Leibniz define el principio de razón suficiente, la proposición del fundamento, de la siguiente manera. En virtud del principio de razón suficiente, consideramos que ningún hecho puede ser verdadero o existente, ninguna enunciación puede ser verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Y en el parágrafo 44, Leibniz denuncia, si hay una realidad en las esencias o posibilidades o en las verdades eternas, es preciso que esa realidad esté fundada en algo. Por lo tanto, nihil est sine ratione, nada es sin fundamento. Hay que recordar que la época en la que Leibniz desarrolla su obra viene marcada por el intento de rectificar una inestabilidad movediza del pensamiento que, por ejemplo, empujó a Descartes a intentar alcanzar una serie de verdades fiables, eternas e inmutables, a construir un suelo firme allí donde todo estaba tambaleando. La tradición neoplatónica, por ejemplo, viene cargada de un compendio de autores que introducen el dedo en la herida invisible de la razón, constatando la existencia de un abismo allí donde cabría esperar que hay tierra firme bajo nuestros pies. Se trata, por tanto, de un problema filosófico, no tanto en el sentido del territorio, del hecho de que toda filosofía se desarrolla de manera situada, sino más bien en el sentido de la tierra, del suelo, de la razón, de lo que hemos expresado en la proposición del fundamento. Las raíces del sistema presente cartesiano, sin embargo, no tardan demasiado en secarse. Con la interpretación que los autores fundantes y fundamentales del idealismo alemán realizan de la primera versión de la crítica de la razón pura de Kant, se reabre la herida que había permanecido cerrada durante un periodo breve de tiempo en la modernidad. El abismo que había permanecido velado bajo el suelo firme de la razón, aquella razón que hay detrás de todo según el principio de la razón suficiente. De este modo, Hegel teoriza un fundamento que se hunde en las profundidades del sistema, o Schelling publica la posibilidad de la libertad humana en el infundamento que Jacob Böhme desarrollaba en su obra teosófica. Sin embargo, en las filosofías del siglo XIX todavía permeaba una intención totalizadora, una ambición de construir un sistema cerrado, incluso a pesar de constatar los problemas fundamentales del fundamento, las vibraciones de un suelo que volvía a ser inseguro e inestable. Tanto en su famosa carta a Koyev como en algunos de sus escritos sobre Hegel, Bataille, bien entrado ya el siglo XX, desarmaba los restos de la razón moderna que todavía llenaban muchos de los textos que compusieron la filosofía hegeliana. Como el dios de la tradición cristiana, Hegel se ubica fuera de su creación y funda el sistema desde un lugar, desde un espacio ajeno a la razón. El principio de razón suficiente inicia su movimiento mecánico originalmente sin razón. El caso de Bataille es un caso paradigmático, pero todo el siglo XX está marcado por una sospecha perpetua de la razón moderna, por un terremoto que varía de intensidad en un caso o en otro. La filosofía del siglo XX, y particularmente la que se enmarca en la segunda mitad del siglo, viene atravesada por un ethos abismal, por una situación filosófica inestable, por un suelo que tiembla, por un espacio agrietado. Es en este contexto en el que Deleuze desarrolla su obra, y es en este contexto en el que Deleuze decide realizar un trabajo productivo de conceptos, asomándose a la obra de autores que han marcado líneas de pensamiento llenas de confluencias y diferencias, entre ellos Hume, Spinoza, Leibniz, Kant o Nietzsche. Lo que yo pretendo indagar en esta ponencia tiene que ver con el acercamiento que Deleuze realiza a la obra de Leibniz, y particularmente al principio de razón suficiente, proposición que invoca un fundamento necesario en un contexto filosófico tremendamente alejado de los designios de la necesidad, en un contexto filosófico que apuesta abiertamente por la contingencia y el caos de la experiencia vital. Hay una tensión palpable entre tierra y territorio, un choque de placas tectónicas entre la reflexión leibniziana sobre el suelo y el contexto situado en el que Deleuze desarrolla sus reflexiones sobre la obra de Leibniz. Una serie de reflexiones que introducen una metamorfosis en los planteamientos leibnizianos, pero que también generan pensamientos y conceptos nuevos. Aunque Deleuze tiene en cuenta la filosofía de Leibniz desde su primera monografía, dedicada a Hume, no es hasta la publicación de Diferencia y Repetición, en 1968, que le dota de un papel relevante en el desarrollo de su propia filosofía. En la empresa central de construir una metafísica de la diferencia, Deleuze acude a la obra de autores relevantes de la tradición, como Spinoza, Leibniz y Bergson, estirando de algún modo sus planteamientos, llevándolos a su límite diferencial, separándolos del ser, del mundo y de Dios, es decir, de algunos de los elementos que la metafísica ha levantado en base a los designios de la identidad, y conformando a lo largo del trayecto teórico una crítica radical a la representación, tema central en algunas obras coetáneas, como las palabras y las cosas de Michel Foucault, obra que el propio Deleuze menciona indirectamente al comienzo de la conclusión de Diferencia y Repetición. Si bien Leibniz no es en ningún caso el filósofo principal de la obra de Leibniz,
Mientras que la traducción ha conectado habitualmente la obra de Leibniz con la existencia de un suelo firme, con una pretensión estabilizante similar a la que adopta Descartes en su obra, Deleuze comienza a vislumbrar una inestabilidad palpable de los planteamientos leibnizianos, un ligero movimiento tectónico, un cierto acercamiento a la oscuridad del fondo que subyace al sistema. Sin embargo, la diferencia ha sido subordinada a las exigencias de la representación, tanto en la obra de Leibniz como en la obra de Hegel. Por mucho que Deleuze comenzase a ver en Leibniz un marco interpretativo nuevo, más próximo a las orillas de Dionisos de lo que normalmente se había contemplado desde el punto de vista de una historia de las ideas. De este modo, por más que la representación llegue a ser infinita, en la obra de Leibniz no adquiere el poder de afirmar ni la divergencia ni el descentramiento. Necesita un mundo convergente y concéntrico, mundo que Leibniz invoca en su filosofía, un mundo donde solo aparentemente se está ebrio, donde la razón simula estar ebria y canta un aire dionisiaco, pero continúa siendo una razón pura. Porque la razón suficiente, o el fundamento, no son otra cosa que el medio para hacer reinar lo idéntico sobre el mismo infinito, y para hacer penetrar en el infinito la continuidad de la semejanza, la relación de la analogía, la oposición de los predicados. A eso, según el Deleuze de diferencia y repetición, se reduce la originalidad de la razón suficiente. Para Deleuze, volver infinita la representación, y es esto lo que según Deleuze intenta hacer Leibniz por más acierto que Hegel, solamente sirve para conservar las exigencias de la propia representación. Lo que se descubre es tan solo un fundamento que relaciona el exceso y la falta de diferencia con lo idéntico, con lo semejante, lo análogo, lo opuesto. La razón se ha convertido en fundamento, es decir, en razón suficiente, y ya no deja escapar nada. Pero nada ha cambiado, expresa Deleuze. La diferencia sigue marcada por la maldición. Solo se han descubierto medios más sutiles y más sublimes de hacerla expiar, o de someterla, de rescatarla para ponerla bajo categorías de la representación. En diferencia de representación y repetición, Leibniz muta y se acerca ligeramente a las profundidades del sistema, espacio que se vislumbra aquí menos claro de lo que podría parecer en una lectura clásica de la obra. Pero la interpretación que Deleuze realiza de la obra de Leibniz en este momento todavía no transforma de modo radical sus planteamientos fundamentales. Hay en este punto una crítica profunda al fundamento, al principio de razón suficiente, que subsume y atrapa la diferencia en lo idéntico. Un año después, Deleuze toma la misma crítica en su lógica del sentido, obra de 1969. Aunque ya señalaba esto en diferencia y repetición, Deleuze ubica el origen de la representación y su primacía, la fundación de la representación y la aparición de un fundamento originario en el platonismo. Platón es un primer momento en la fundación del fundamento que levanta un tipo de representación para el ser. Es aquí donde reaparecen Hegel y Leibniz, que según Deleuze marcaron con su genio esta tentativa, volver infinita a la representación. Pero como ya señalaba antes haciendo referencia a los argumentos presentados en diferencia y repetición, volver infinita a la representación solamente es un regreso a la satisfacción de las exigencias presentadas por la propia representación. Según dice Deleuze en la lógica del sentido, si no se sale así del elemento de la representación, es porque persiste la doble exigencia de lo mismo y de lo semejante. Simplemente, lo mismo ha encontrado un principio incondicionado capaz de hacerlo reinar en lo ilimitado, la razón suficiente. La crítica producida por Deleuze al principio de razón suficiente, por lo tanto, se mantiene invariada en sus obras del 68 y del 69. A pesar de que Leibniz sufre una ligera mutación productiva en la interpretación que Deleuze realiza de su obra, el principio de razón suficiente se presenta como un elemento incompatible con un proyecto filosófico de la diferencia. El autor del que Deleuze se vale para escapar de la identidad, de las garras de la representación y del platonismo, en esta época de su desarrollo intelectual, en cambio es Nietzsche, que permite vislumbrar los simulacros como algo distinto a una copia degradada, como una potencia positiva que niega al original, la copia, el modelo, la reproducción. El simulacro, en la empresa nietzscheana de invertir el platonismo, se revela como una máquina dionisiaca e instaura el mundo de las distribuciones nómadas y de las anarquías coronadas. De este modo, lejos de ser un nuevo fundamento, el simulacro absorbe todo fundamento, asegura un hundimiento universal, pero como acontecimiento positivo y gozoso, como de fundamento. Detrás de cada caverna, dice Nietzsche en contra de Platón, hay otra que se abre aún más profunda, y por debajo de cada superficie un mundo subterráneo más vasto, más extraño, más rico. Bajo todos los fondos, bajo todas las fundaciones, un subsuelo aún más profundo. Queda claro, por tanto, que en esta época de su filosofía, Deleuze no siente una gran afinidad con los planteamientos más profundos del pensamiento leibniziano, a pesar de reivindicar algunos aspectos en su filosofía en una capa más superficial, como la bicedición, las inclusiones o la composibilidad. Pero estos son aspectos que continúan presos del esquema identitario de su marco fundante. Algunos autores, como Harry Manders, defienden el leibnizianismo en la filosofía que Deleuze desarrolla en diferencia y repetición. Sin embargo, a pesar de que Deleuze transporta varios elementos de la obra de Leibniz a su desarrollo teórico, el propio autor deja claras sus diferencias, ubicando a Leibniz del lado de la identidad. La cosa cambia, no obstante, algunos años después. Concretamente, en los cursos sobre Leibniz impartidos por Deleuze en 1980, en sus últimas clases públicas, tratadas del 86 y del 87, donde vuelve a Leibniz después de sus primeros cursos, y en el texto central que dichos cursos dieron como resultado, el pliego.
publicado en 1989. Encontramos en esta fase más tardía de su filosofía un retorno a la obra de Leibniz y una segunda metamorfosis de su filosofía, mucho más radical de la que encontrábamos en la interpretación leuciana de Leibniz, ubicada en diferencia y repetición y en la lógica del sentido. En esa segunda metamorfosis, Deleuze interpreta la obra de Leibniz como una loca creación de conceptos que ya exprimía de alguna forma en sus obras anteriores, pero que recobran ahora un protagonismo renovado, tornándose aún más elásticos y estableciendo vínculos con territorios que antes parecían más lejanos, como por ejemplo el perspectivismo nietzscheano o el delirio ubicado en el punto extremo de la razón, alcanzando de este modo una evidencia de la filosofía que para el Deleuze de sus primeras obras Leibniz solamente fingía. El 6 de mayo de 1980, Deleuze dedica una clase a la cuestión de los principios en la obra de Leibniz. Mientras que previamente se había centrado en el principio de razón suficiente desde un tipo de acercamiento crítico, en este caso Deleuze bucea mucho más allá, realizando una exposición de la deducción que Leibniz ejecuta en su filosofía y que le permite construir un pensamiento en base a la creación de principios. Aquí ya no se centra solamente en el principio de razón suficiente, sino que desarrolla todo el aparato lógico-filosófico que hay detrás de los planteamientos leibnizianos. Se dedica a investigar el fondo de su filosofía, o más bien la actividad fundante de los fundamentos de su filosofía. Ya no con tanto desdén, sino más bien con una cierta admiración. En orden, Deleuze introduce a sus alumnos el principio de identidad, asociado a una razón de ser, el principio de razón suficiente, asociado a una razón de existir, el principio de los indiscernibles, asociado a una razón de conocer, el principio de continuidad, asociado a una razón de devenir, y el principio de finalidad, asociado a una razón de hacer. En ese desarrollo, Deleuze explica el alcance de la deducción de los principios, pero también complica cada uno de ellos, dotando a sus elementos de nuevas posibilidades interpretativas. En una mirada más amable de la obra de Leibniz, Deleuze proporciona una nueva apertura de los conceptos leibnizianos. Las clases realizadas en 1980, y sobre todo las que Deleuze imparte entre el 86 y el 87, le abren camino a la escritura del pliegue, obra de... En este punto Deleuze distingue 4 tipos de infinitos, adscritos a los 4 principios que son objetos de análisis. Del infinito por sí mismo, en lugar de las formas absolutas, se deriva el espacio de la creación, un infinito por la causa que constituye el todo y las partes, una serie que no posee ni último término ni límite. Es el tránsito del principio de contradicción al principio de similitud, propio de los definibles, que ahora entran en relación entre ellos, como extensiones, de forma recíproca, y no ya solo consigo mismos. El paso hacia el principio de razón suficiente se da en el tránsito de los definibles a los condicionables, que definen lo definido en sus relaciones como requisitos o leyes. Opera entonces un tercer orden de infinito basado en series que no tienen siempre un último término, pero que agrupa intenciones convergentes que tienden hacia un límite, formando la textura de los cuerpos plegados. El paso hacia el principio de los indiscernibles, que señala que no hay dos sujetos semejantes, invoca las nociones individuales, es decir, las mónadas, existentes posibles que operan en el plano de un infinito siempre actual, que ya no se define por sí mismo ni por su causa, ni tampoco por el límite de la serie, sino por una ley de orden o de continuidad que clasifica los límites y transforma las series en el conjunto actualmente infinito del mundo. La razón queda expresada exteriormente, en la infinitud actual del mundo, en el predicado acontecimiento de las mónadas. En el pliegue, Deleuze separa su lectura de Leibniz de los intentos clásicos por acercarse a su obra. Desliga a Leibniz de la obra de Descartes y de aquella actitud que pretendía rectificar la inestabilidad movediza del pensamiento. En el tránsito del concepto al concepto y en el desarrollo teórico de los principios deducidos, Deleuze ubica la obra de Leibniz en un segundo momento de aparición de una lógica del acontecimiento, ubicando el primer momento en los estoicos y el tercer momento en la obra de Whitehead, en la que Deleuze profundiza en el sexto capítulo del pliegue. Contra el esencialismo cartesiano, Leibniz, según Deleuze, ya actuaba en la zona de ese principio presuntamente anterior. Es más, señala Deleuze, el propio principio de contradicción ya expresa la razón propia de los idénticos, y no se contenta con formar una alternativa con el principio de razón suficiente, sino que por el contrario reina en la zona en la que la no contradicción es suficiente como razón. En ese caso, el principio de contradicción sería un caso de razón suficiente, pero la razón suficiente es mismo un caso de no contradicción. Hay todo un juego de pasos y de transformación de los principios. Estamos ante un rasgo único que solo encontramos en la filosofía de Leibniz, el gusto extremo por los principios, lejos de favorecer las compartimentaciones, preside el paso de las series, de las cosas y de los conceptos bajo todas las separaciones móviles. En la actividad filosófica propia de la obra de Leibniz, la creación de principios, es decir, en esa fase previa al plano en el que operan los principios, en un estadio aún más fundamental, Deleuze piensa que, más que principios, encontramos dos polos, uno hacia el que todos los principios se repliegan juntos y otro hacia el que todos se despliegan, conformando una zona de distinción. El primero de los polos expresa todo es siempre la misma cosa, no hay más que un solo y mismo fondo. Y el segundo expresa todo se distingue por el grado, todo difiere por la manera. Estos dos principios, estos dos polos, en realidad son los dos principios de los principios. De este modo, según Deleuze,
Ninguna otra filosofía ha llevado tan lejos la afirmación de un solo y mismo mundo y de una diferencia o variedad infinita en ese mundo. En la indagación por el principio de razón suficiente que Deleuze realiza en el pliegue, siguiendo una lectura de Leibniz que ha llegado a su límite diferencial en una segunda metamorfosis de sus planteamientos, se amplía la profundidad del fundamento y ya no es la razón que hay detrás de todo. Se descubre, detrás de la razón, que ahora surge en su relación con el resto de principios, un movimiento activo de pliegue y despliegue, un terreno extraño y oscuro que moviliza las placas tectónicas del mundo leibniziano. La obra de Leibniz alcanza un estado interpretativo radicalmente nuevo y el principio de razón suficiente queda deformado por completo en el terremoto originado por Deleuze, cuya intensidad no deja de crecer desde sus primeras obras. Con esto habría repasado el ciclo de transformaciones que opera en la filosofía deleuziana en lo relativo al principio de razón suficiente, problema geosófico del fundamento, del suelo y su carácter oscuro y movedizo, problema que Deleuze cataloga en diferencia y repetición como la actividad más atractiva, pero al mismo tiempo la ocupación más peligrosa. Si hacemos caso a Deleuze, aún nos queda mucho camino por recorrer en lo relativo a la operación fundamental de la filosofía, la operación que indaga por el fundamento, quebrándolo y provocando un movimiento del suelo. Esta operación no es otra que remover el fondo. Muchas gracias. Creo que algunos de sus planteamientos, la cuestión de la distinción o la composibilidad o el cálculo diferencial, son cosas que ya en las primeras obras que reciben bastante, pero critica radicalmente todo el marco fundante que hay en el propio sistema, ¿no? Y el principio de razón suficiente está completamente criticado en sus primeras obras. Lo que pasa es que luego, cuando retorna a Leibniz en esa segunda metamorfosis, hace como una especie de absorción del principio de razón suficiente que lo pone en relación con el resto de principios y sobre todo porque ya no está en un lugar fundamental. Porque debajo de lo que sale el principio de razón suficiente, que en principio debería ser interpretado como el fundamento, ya no interpreta como el fundamento de las cosas, sino que hace como esa interpretación dinámica de dos polos, que son lo que al final de la ponencia me refería a de los dos principios de los principios. Así que en realidad el principio de razón suficiente, en esa absorción del final de su obra, ya no sería el principio de razón suficiente como tal, o sea, es una reinterpretación que le quita todo su carácter fundante y fundamental, más bien lo baña como una interpretación nueva de una filosofía de emociones. Entonces el principio de razón suficiente queda completamente modificado. Si nos referimos al principio de razón suficiente en su interpretación clásica, en toda la obra de Deleuze, ese principio de razón suficiente queda criticado.